Lo dijo en la primera hora. En la recta final de nuestro espacio, Diario El Comercio publicaba en su edición digital hace 2 días: procesados en el caso Furukawa son llamados a juicio. Recogiendo una nota de la Agencia Internacional de Noticias EFE, un tribunal de Santo Domingo de los Áchilas llamó este 27 de febrero a juicio a representantes de la compañía agrícola Furukawa, de capital japonés, acusada de esclavitud moderna y procesada por trata de personas con fines de explotación laboral. Así lo anunció la Fiscalía General del Estado al precisar que la jueza de la causa, Susana Sotomayor, llamó a juicio a exdirectivos de Furukawa, identificados como Marcelo A. en calidad de autor directo y Hugo Che y Paul B. como coautores, además de la representación jurídica de dicha compañía como autora mediata. El tribunal los procesará por su presunta participación en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Profundicemos en este tema. El doctor Alejandro Morales, quien patrocina a los perjudicados de Furukawa, está con nosotros aquí en nuestro espacio. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias, buenos días, Fabricio, y un saludo a toda su audiencia. A usted por la gentileza de acompañarnos. Primero, una reacción ante este llamado a juicio. ¿Cuánto tiempo pasó para que finalmente se dé este paso? Bueno, el proceso penal, la investigación inició en el año 2019. Obviamente tiene que seguir un tiempo de rigor. Aproximadamente ya para llegar a este punto, desde que feneció la instrucción fiscal, ha pasado algunos meses. Han existido algunos pedidos de diferimiento para la audiencia, es decir, unas 4 ocasiones tuvieron que suspender las audiencias por A o B pedido de los defensores de los procesados, hasta que del 16 al 19 de enero se desarrolló la audiencia. El día lunes, este lunes de esta semana, solamente fue la reinstalación para escuchar la resolución de la jueza. Y en efecto, han sido llamados a juicio 3 procesados, personas naturales, los que usted acabó de mencionar, más la persona jurídica Furukawa Plantación S.A., para que después de un debido proceso se determinen las responsabilidades del caso, tanto para las personas naturales como para la jurídica. Pongamos en contexto para conocimiento de nuestro público, ¿cómo se origina el caso Furukawa, que seguramente mucha gente habrá escuchado? Pero ¿cuál es la denuncia en sí? ¿Cuál es el presunto delito que se habría cometido, doctor? En el año 2018 existió una intervención por parte de la Defensoría del Pueblo acompañado por algunas carteras de Estado, ministerios de Salud, Educación, Inclusión Económica y Social, el propio IES, el Registro Civil. Ingresaron a las haciendas de esta empresa y verificaron las condiciones de trabajo y de vida de todas las víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral. Una vez hecho esto, dentro de sus competencias, la Defensoría del Pueblo emitió un informe defensorial de cumplimiento de derechos humanos, de verificación de cumplimiento de derechos humanos específicamente. Se denominaba la situación indigna de vida y trabajo de las trabajadoras y trabajadores de la empresa Furukawa. ¿Con qué se encontró la Defensoría para arribar a esa conclusión de la situación indigna de los trabajadores? Dentro del ámbito de las competencias de cada una de estas instituciones, fueron verificados que las indignas condiciones consistían en lo siguiente: los trabajadores vivían dentro de las haciendas en unos campamentos, hacinados, sin agua potable, sin luz eléctrica. Tenían condiciones de salud deplorables. Lejos de la carretera, no tenían ni acceso, ni entrada ni salida por vehículo. Tenían que caminar 2 horas desde la carretera hasta el campamento. Tenían que beber agua de un estero. En ese mismo estero y con esa misma agua les servía para bañarse, cocinar y beber. Tenían que enfrentar condiciones como las propias del trabajo en el campo de la costa, es decir, enfrentar peligros como las picaduras de serpientes sin tener ni siquiera acceso a primeros auxilios. Hay casos de personas que por falta de suero antiofídico, al ser mordidos por serpientes, han perdido sus piernas, por ejemplo. ¿Sí? Eso sin contar con el contexto de trabajo, en el cual sin ningún equipo de protección, las personas al manipular la fibra de la vaca o al manipular las máquinas que sirven para desfibrar la vaca, perdían dedos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces todas esas condiciones fueron verificadas. Incluso se verificó el trabajo infantil. ¿Por qué? Porque en este contexto de modo de producción de la empresa, eran personas que al vivir ahí hacinados, generación tras generación se iban uniendo a la fuerza de trabajo, es decir, había mucho trabajo infantil, mucho trabajo adolescente peligroso por la utilización de los cuchillos y de los machetes, de tal manera que eso verificaron y
este informe fue notificado a la Fiscalía General del Estado y se abrió la investigación por trabajos forzados. Luego de todo el tiempo de investigación y al recoger los elementos de convicción para formular cargos, la Fiscalía formuló cargos por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Sí, por todo este contexto. Una vez abierto el proceso penal, se fueron vinculados otros personeros administrativos de la empresa Furukawa y actualmente ya han sido llamados a juicio 3 personas naturales, los que usted indicó, más la persona jurídica. Esas 3 personas naturales más la jurídica, ¿usted considera que tienen responsabilidad directa en este caso de explotación o de esclavitud moderna, como le han llamado algunos? Las investigaciones realizadas por la Fiscalía, todos los elementos de convicción recabados, así como todos los impulsos de parte que nosotros como defensa hemos realizado, señalan eso, apuntan eso. Incluso en la audiencia del lunes, en la resolución de la jueza Susana Sotomayor, se dictó el sobreseimiento para 2 de los procesados. Y nosotros, tanto la Fiscalía como nosotros, presentamos el recurso de apelación de manera oral en la audiencia, debido a que consideramos que el análisis tiene que ser mucho más profundo. Es decir, hay mérito para que los 5 procesados, personas naturales, sean llamados a juicio, a más de la empresa Furukawa, incluso los que fueron sobreseídos el lunes. ¿Cuál es el delito, el tipo penal que se tipifica para este caso? El tipo penal es trata de personas con fines de explotación laboral. Está establecido y tipificado en el artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal. Las penas están en el 92 al 94. Tienen que ver en el contexto de este caso, siendo un caso donde el fin de la trata ha sido la explotación laboral, ¿sí? Al existir esta dependencia desde las víctimas hacia la compañía, es decir, una relación de trabajo, ¿sí? La pena puede ser de 16 a 19 años. Existe también una multa que se puede imponer que va desde los 100 a los 1000 salarios básicos unificados del trabajador en general. Obviamente la pena privativa de la libertad para las personas naturales y la consecuencia jurídica para la persona jurídica, en este caso Furukawa, sería el cierre. ¿Hay antecedentes de casos similares en el país? Ninguno. Tomemos en cuenta que desde el 2014 se puede determinar responsabilidad penal para las personas jurídicas. Este es el primer caso de trata de personas con fines de explotación laboral donde se va a analizar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Es el primero en el país. O sea, no hay precedentes en la historia del país sobre este caso. No hay precedentes. Ahora, con respecto a la explotación laboral, ¿sí? Tomemos en cuenta que lo que ha sido verificado por la Defensoría del Pueblo es la existencia de la explotación laboral mediante la figura de la servidumbre de la gleba. Podemos decir que en el país no ha sido judicializado un caso anterior. Tal vez por las mismas víctimas, sí, pero en la órbita constitucional se ha verificado la servidumbre de la gleba. En este tema penal es el primero. En la región, en Latinoamérica, ya existe un antecedente, que es el caso Hacienda Brasil Verde versus Brasil. Pero esto fue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y fallaron a favor de los perjudicados en ese caso? Por supuesto, se determinó, pero ahí la servidumbre por deudas. Tanto servidumbre por deudas como servidumbre de la gleba son 2 formas contemporáneas de esclavitud según el derecho internacional. ¿Y este caso de Furukawa se asemeja a la servidumbre o a la servidumbre de la gleba? Es servidumbre de la gleba. Ya. El caso de Brasil fue denominado como servidumbre por deudas. El caso Furukawa es servidumbre de la gleba. Ambas son categorías, según el derecho internacional, formas contemporáneas o análogas a la esclavitud. ¿Cuántos perjudicados son en total? ¿Qué cantidad de trabajadores son parte de este grupo de perjudicados? 106 víctimas dentro de este proceso penal. En el caso constitucional, donde ya obtuvimos sentencia a favor, son 223. Pero la Secretaría de Gestión de la Política, que fue adscrita al Ministerio de Gobierno, en el año 2019 levantó un censo de víctimas y determinó que sobrepasaban los 1.244. 1.244. Así es. ¿De un total de cuánto es la totalidad de los trabajadores? Esos son los que logró verificar la Secretaría de la Política. Pueden ser más trabajadores. Podrían ser más. Ya, y los trabajadores no tienen, digamos, beneficios de ley, afiliación a la seguridad social. ¿Cómo es su relación con la empresa, su relación laboral con la empresa?
Desde que se implementó este modo de producción por parte de la empresa Furukawa, estas personas eran invisibilizadas. Ese trabajo siempre fue invisibilizado. Es decir, voy a referirme al caso particular del tema penal. Dentro de este caso, la tesis de la acusación es que en el 2011 la empresa Furukawa suscribió unos contratos de arrendamiento para tratar de formalizar y dar apariencia legal a este modo de producción, ¿sí? De tal manera que dentro del grupo de víctimas escogían una persona, le hacían firmar como arrendatario, le hacían imponer la huella digital como arrendatario y le endosaban toda la responsabilidad, tanto laboral como tributaria, a una más de las víctimas, ¿sí? Entonces, ese es el contexto donde usted puede ver que era imposible que se pueda encontrar uno de esos trabajadores vinculado a la empresa, afiliado a la Seguridad Social, porque toda la responsabilidad para la empresa Furukawa era decir, son los señores los que han contratado a este grupo de víctimas, son los señores los que han hecho trabajar a niños y adolescentes. No somos nosotros, han dicho. No somos nosotros. Esa ha sido la tesis de defensa. Pero ahora, Fabricio, yo tengo que ser puntual. Dentro de este proceso penal, curiosamente, ninguno de los procesados ni sus defensas ha negado que estos hechos han ocurrido. Lo único que han utilizado como argumentos de defensa es, en esa temporada yo no fui gerente, ¿sí? Yo no estuve. Mi oficina quedaba en Quito de tal manera que yo no podía verificar lo que estaba pasando en las haciendas. O sea, no desconocen lo que ha pasado. Ninguno. No dicen eso es mentira. Ninguno de ellos. Solo dicen yo no fui, ¿sí? Yo no estuve, yo no supe. Esos son los argumentos de defensa. Acá me piden que le pregunte si es que han puesto demandas contra, tal vez por omisión, no sé cuál es la figura, contra el gobierno, Ministerio de Trabajo o qué sé yo. La acción de protección que ganamos, ¿sí? En primera instancia, el juez Carlos Vera Cedeño de Santo Domingo declaró la vulneración a los derechos humanos y constitucionales de las víctimas, tanto por parte de la empresa Furukawa, así como también de todas las carteras de Estado, las cuales demandamos. Cuando subió en apelación, la sala de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo, determinando que existen estas vulneraciones, dijo, las carteras del Estado no son responsables de estas vulneraciones, solamente la empresa Furukawa. Por eso, este caso constitucional se encuentra ahora en conocimiento de la Corte Constitucional, porque nosotros como víctimas, lo que estamos pidiendo es que la Corte revea esa decisión de la Corte Provincial de Santo Domingo y se pronuncie específicamente acerca de cuál es la responsabilidad de estas vulneraciones de derechos por parte del Estado. Porque es evidente que un contexto así de trata de personas con fines de explotación laboral solamente puede ocurrir si el Estado no tiene política pública o legislación que pueda prevenir estos casos de explotación laboral. ¿Se podría hablar ahí de una omisión? Por supuesto. Ellos son responsables por omisión en la vulneración de estos derechos. Correcto. Vamos a ver cómo evoluciona este caso. Gracias, doctor, por el tiempo y por la gentileza y sobre todo por la explicación para nuestra audiencia. Gracias a usted, Fabricio, por la invitación. Le agradezco mucho y un fuerte abrazo a toda su audiencia. Gracias a nuestro invitado, el doctor Alejandro Morales, quien patrocina a los perjudicados del caso Furukawa, caso que finalmente desembocará en un juicio. Habrá juicio por el tema Furukawa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.